invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. En esta mañana quiero decirles a ustedes que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Yo considero que Dios ha puesto recursos en nuestras manos para que lo administremos. Podemos citar recursos materiales, algunas pertenencias que estén en su posesión. Podemos citar la familia, el cónyuge y nuestra propia vida. Si queremos ser unos buenos administradores, hoy en este mensaje vamos a llevarnos la clave específica para que podamos seguir surgiendo. Porque hemos visto cómo en estos tiempos, hermanos, muchas personas han destruido lo que Dios ha puesto en sus manos. Lamentablemente vemos cómo familias se destruyen. Están uniéndose en matrimonio y dentro de pocos días ya se están divorciando. Posiblemente una familia se formalizó y ahora tiene hijos, pero este padre o madre que no tiene un buen comportamiento, dentro de pocos años son rechazados por sus mismos hijos. Y si tal vez nos dan un cargo, qué sé yo, tal vez de elección popular, nos ponen a administrar un cierto estado, nos ponen a administrar un pueblo. Si no tenemos una actitud adecuada, lo vamos a terminar destruyendo. En esta mañana queremos aprender, hermanos, acerca de un jovencito que tuvo un reinado exitoso. Y de él nos llevaremos un mensaje para que nuestra realidad cambie. En Descubriendo el Corazón de Dios, en su parte número 41, vamos a ver el mensaje que lleva por título Al que Dios ayuda. ¿Cuántos de ustedes quieren recibir el favor de Dios? ¿Quieren que Dios les ayude en todo? Entonces estemos atentos a este mensaje. Les pido de favor que busquemos el texto de segundo libro de Crónicas, capítulo 34, y vamos a leer dos versículos, 1 y 2, pero vamos a hacer especial énfasis en el versículo 2. Dice la palabra del Señor en este texto: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Así vemos el reinado de este, yo podría decir más que joven, niño, porque desde esta edad empieza él a dirigir el reino. Josías, el nombre Josías significa al que Dios ayuda, y por eso el mensaje lleva por título así. Un nombre muy significativo, y vemos cómo aquí se reflejó en todo lo que él hizo, Dios ayudándole a él. Pero ¿cuáles fueron las actitudes que tomó él para que venga la ayuda de Dios? Esto lo aprenderemos hoy. Veremos entonces 3 actitudes de Josías que lo llevaron al éxito en su reinado. ¿Por qué yo puedo decir que él tuvo éxito en el reinado? Porque un poco antes, en el contexto, estamos viendo que hay unos reyes perversos que se apartaron de Dios, hicieron lo malo delante de él, y sus reinos no fueron duraderos, como el caso del mismo padre, Amón, el padre de Josías. ¿Cuántos años reinó él? Ustedes un poco antes lo pueden ver, que apenas reinó 2 años, y por ciertas actitudes que tuvo él, acciones que tomó contra el pueblo, el mismo pueblo lo llevó a la muerte. Tremendo, hermanos, esto. Sería excelente que los gobernantes
también aprendan de este mensaje y puedan tomar la escritura para que a través de estas enseñanzas, a través de estas historias, ellos tomaran actitudes, acciones adecuadas en favor de todos, ¿no? Y tuvieran reinados exitosos. Lo digo, reinados exitosos, porque Josías, después de todo este contexto, reina 31 años sobre el pueblo de Israel. ¿Qué presidente tiene aceptación popular durante 31 años? Es lamentable ver cómo en estos tiempos cargos de elección popular asumen ciertas personas, gobernantes de las naciones, y en 2, 3 años han perdido la aceptación popular. Y sus gobiernos no duran más de unos 4 años. Son pocos tal vez los que tienen una aceptación y son reelectos. Los otros son desechados por el pueblo antes que cumplan su mandato. No hablemos solamente de nuestros gobernantes, hermanos, porque el mensaje no es para ellos, es para la iglesia. Esta misma situación está pasando con las familias. Podemos entender cómo muchas personas formalizaron una familia, tuvieron hijos, pero mal padre, mala madre, tuvieron comportamientos inadecuados y los hijos no les pueden ver, les abandonan. Por eso, pues, este mensaje apliquémoslo a la iglesia, a nuestras vidas, para que la actitud que tengamos ahora sea distinta y podamos tener familias fortalecidas, llenas de bendición. ¿Cuál fue la primera actitud que tuvo este siervo Josías? Hizo lo agradable ante la mirada del Señor. Aquí está la clave. Y en el versículo 2, la primera parte, encontramos esta verdad. Dice la palabra, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y cuando dice hizo lo recto ante los ojos de Jehová, no solamente se está refiriendo a la edad cuando comienza o a su vida personal. Está relacionado con todo lo que hizo en el reinado de él. Cada acción que tomaba él era apegada a la voluntad divina. Cada decreto que firmaba, aplicando estos contextos, sería pues llevados por el manual de instrucción que el Señor les ha dejado. De esta manera surgió y llegó a tener ese gobierno exitoso. Esto es lo que pasará también en estos tiempos si nuestros gobernantes hicieran lo mismo que hizo el rey Josías. Y ustedes, hermanos, que están dirigiendo, administrando sus vidas, también, si hacen esto, van a tener éxito. Pero vemos como muchas personas, porque se apartan del Señor, no siguen estos principios, los valores que establece la palabra del Señor, terminan destruyéndose hasta ellos mismos. No solamente que han destruido una familia, han destruido un matrimonio, han destruido a los hijos, han sido un mal ejemplo para la sociedad, sino que ellos mismos están destruyéndose. Qué importante, hermanos, que entendamos este mensaje. Josías fue un siervo exitoso porque estuvo siempre haciendo lo agradable ante la mirada del Señor. Y aquí es algo excelente entender, hermanos, que la mirada de Dios está siempre sobre nosotros, sobre todos. Y si queremos recibir la ayuda de Él, tenemos que hacer lo que a Él le agrada, estar alineados con su voluntad. Muchas personas no tenemos conciencia de esto y pensamos que porque Él no se aparece en estos momentos, porque Dios no se aparece físicamente, pensamos que no nos está viendo. Pero de su mirada, de sus ojos, nadie se escapa. Y por eso más nos vale hacer su voluntad, someternos a Él. Su reinado lo llevó a cabo bajo la dirección. Esta fue la clave para el éxito. Lamentablemente muchas personas, porque no están sometidos a la voluntad de Dios, terminan destruyendo todo lo que Dios mismo les ha concedido. Entendamos esto. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que permitir que Dios dirija nuestras vidas. Cuando hacemos lo que Dios ordena,
No importa la edad ni el grado intelectual que tengamos para alcanzar el éxito. Analicemos esta verdad. ¿Cuántos años tenía Josías el momento que recibe el reinado? Apenas 8 años. Y a su corta edad, él empieza a buscar a Dios. El versículo 3 nos confirma esto, ¿no? Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de su padre David. Así tenemos que hacer nosotros también, llevar nuestras vidas siempre bajo la dirección de Dios. Pero para que esto suceda, somos nosotros los que debemos acercarnos a Él. Dios está dispuesto a guiarnos, a cogernos a todos, pero nosotros somos los que debemos tomar ahora la iniciativa de acercarnos a Él. Y esto es lo que hizo el rey Josías. No importó la edad, 8 años, y empezó a surgir. Y esta verdad lo vemos cada día nosotros. En la iglesia hemos conocido de personas, jovencitos, que se unieron en matrimonio, pero aplicando los principios, los conceptos, los valores divinos. Estos jóvenes, a pesar de que no tengan una instrucción, no tengan títulos universitarios, aplican lo que dice la Biblia y tienen matrimonios exitosos. Pero todo lo contrario sucede con aquellas personas que se apartan de Él y a pesar de que tengan ya, qué sé yo, unos 20, 30, 35 años, o a más de esto tengan a su haber unos 2, 3 títulos universitarios, si se apartan de Dios, ellos están destruyéndose. Esta realidad también lo hemos visto. Lo digo esto porque he dirigido ya por varios años el ministerio. Y hace mucho tiempo atrás había la situación de un ingeniero muy reconocido, este señor, en un pueblo lejano. Este señor tenía dinero, tenía trabajo, tenía una familia, recursos materiales, pero era un hombre tan rebelde, un hombre que constantemente llegaba a las cantinas, un hombre que traicionaba a su esposa. Este varón llegó a quedar sin ninguna pertenencia y destruyó toda esa familia. ¿Por qué pasó esto? Porque había abandonado a Dios. Él era un hombre docto, era un hombre, se podría decir, maduro por su edad. Pero nada de eso le sirvió para alcanzar el éxito. Después de haber alcanzado algo, lo perdió todo. Y es así como está pasando en la sociedad, con muchas familias en estos días. Aprendamos de esta lección que nos deja este siervo Josías, aquel que alcanzó la ayuda de Dios. Si nosotros buscamos la presencia del Señor, no importará entonces desde el grado intelectual ni la edad que tengamos para alcanzar éxito. Esa es la primera enseñanza que encontramos en este texto que dimos lectura. La segunda verdad que vamos a encontrar aquí es que él tomó el legado que le dejó un buen siervo, temeroso de Dios. Qué importante que tengamos referentes y sigamos el ejemplo de buenos padres, de buenos líderes. En el mundo entero encontramos también buenos gobernantes, ¿no? Y sería bueno que ellos sean el referente para estos jóvenes que empiezan también a dirigir un país, un estado. Así como ustedes, jóvenes matrimonios, si encuentran una familia respetable, que tenga principios divinos, que estén aplicando lo que dice la Biblia a sus vidas y vean éxito en su familia, ¿por qué no seguir ese ejemplo? ¿Por qué no ser tal vez aquellas personas que nos acercamos a esas familias y encontramos un consejo en ellos? Esto es lo que hizo este varón. La segunda parte del versículo 2 del texto que habíamos leído, segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 2, segunda parte dice: y anduvo en los caminos
de David, su padre. Josías venía del linaje de David. Realmente no era el padre, pero sí venía de ese linaje. Aquí vamos a aprender algo especial, hermanos. Vamos a aprender que cuando no tenemos una buena dirección en el hogar, cuando hay conceptos apartados de la realidad de Dios dentro de la familia, no puede ser un consejo para dirigir nuestras vidas, porque estamos conscientes de lo que hizo el rey Josías. Su padre, ¿qué comportamiento tuvo delante de Dios? Dice la palabra que él hizo lo malo. Y por eso aquí el texto no me cita que Josías hizo conforme a las obras de Amón su padre. No dice así el texto. Ni tampoco tomó el ejemplo de su abuelo Manasés. Pueden leer ustedes el contexto que está en el capítulo 33, versículos del 21 hasta el 24 concretamente. Pero él, ¿qué es lo que hace? Ve a un hombre temeroso de Dios y a él se apega para buscar aquella sabiduría, para hacer lo que él hizo durante el reinado. ¿Por qué? Porque entendemos que David también surgió en esos momentos que le tocó dirigir al pueblo de Israel. Y entonces diría él, pues si el rey David tuvo éxito, esa es la clave, y voy a ver qué es lo que hizo él para ahora yo también tener el mismo éxito. Aquí puedo decirles, hermanos, que es importante que crezcamos desde temprana edad conociendo principios divinos. Esta es la clave. Si nosotros estamos guiados por lo que dice la palabra de Dios, nuestras vidas van a ser totalmente distintas. No nos vamos a equivocar. Cuando nosotros nos equivocamos al tomar decisiones, es cuando no estamos enterados, no conocemos lo que Dios dice. Y ahí es cuando empezamos a ser rechazados por la sociedad. Empezamos a ser rechazados por nuestra misma familia. Aquí vamos a ver un texto aplicado al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sabemos que es el Dios encarnado, pero también nos da un ejemplo para que nosotros entendamos cómo debemos vivir, porque Él también se presenta como humano, la parte humana del Señor Jesucristo. Veamos en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Dice la palabra: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si se dan cuenta esta última parte, desde su niñez, creciendo el Señor Jesús, primeramente estaba alineado con Dios, en gracia delante de Él. Y si nosotros andamos en gracia de Dios, también va a pasar lo que sigue. Vamos a tener gracia delante de los hombres, aceptación delante de una sociedad. Y aquí es muy puntual conocer por qué muchas personas pierden la aceptación popular, por qué nosotros somos rechazados por una sociedad. Es porque primeramente lo hemos rechazado a Dios y no estamos andando en gracia delante de Él. ¿Han escuchado ustedes decir el momento que se presenta una persona con principios adecuados, una persona respetuosa para los demás? Hermanos, esas personas que están rodeando les dice: algo distinto tiene este varón. No sé qué es lo que tiene, pero no es como esas personas que conozco. ¿Por qué? Porque él está aplicando los principios de Dios, amando a una sociedad, amando al prójimo. Entendamos entonces que nuestra vida constante debe ser llevada a través de los principios que Dios nos ha establecido. Si lo hacemos de esta manera, nuestra vida va a tener éxito. Caso contrario, seremos destruidos. Para ser un buen líder y un buen administrador, se debe hacer lo recto, y por qué no seguir el ejemplo de personas temerosas de Dios. Y esto es lo que les decía, pues que el siervo Josías lo hizo. Veamos el contexto, vamos a dar lectura a lo que estuvimos citando. Un poco antes, en el capítulo 33, versículo 21, dice: de 22 años era Amón
cuando comenzó a reinar y 2 años de reino en Jerusalén. ¿Por qué su reinado se acorta tanto? El versículo 22 lo declara y dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho su padre Manasés, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. Y aquí viene el problema: cuando nosotros hacemos cosas indebidas, cuando nos apartamos de los principios de Dios. ¿Qué pasó? Dice: y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Así termina la vida muchas personas, por la arrogancia, por apartarse de Dios, por abandonar esos principios que el Señor estableció. Ahora podemos ver, hermanos, que nosotros, si tomamos el ejemplo de personas sabias, de personas que están viviendo en el temor de Dios, nuestra vida puede ser distinta. Así el siervo Josías tiene un reinado de 31 años. Y porque cita los 31 años, entendemos que llevó éxito en su reinado. El apóstol Pablo nos cita estas palabras en el capítulo 11 de Primera de Corintios, versículo 1, nos dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué importante lo que cita el apóstol Pablo. ¿A quién tenemos que imitar? ¿A esa gente que está apartada en el mundo, haciendo cosas aberrantes delante de Dios? ¿Eso nos dice el texto? El apóstol Pablo dice: yo he aprendido de Cristo. Y esto nos da una clara idea que nosotros debemos seguir. Sí, sabemos que tenemos que seguir directamente los mandamientos de Dios, pero también pues aquí tenemos un ejemplo claro de cómo el siervo Josías sigue el ejemplo de David. Y aquí el apóstol Pablo nos dice una vez más: sean imitadores de mí. ¿Cuándo tenemos que imitarle a alguien? Cuando él está sometido al Señor. Pero si es una persona déspota, una persona que está constantemente en pecado, esa persona tenemos más bien que apartarlo de nuestra vida. Y no podemos seguir el ejemplo de aquellas personas que nos pueden llevar a tener esa misma tendencia, a esas mismas actitudes. Qué importante entonces que entendamos lo que hizo Josías para llegar también nosotros al éxito. Y vemos aquí una tercera enseñanza. Este siervo Josías nunca se apartó de los principios divinos. La tercera parte del versículo 2 del capítulo 34 de Segunda de Crónicas nos dice eso. La última parte: sin apartarse ni a derecha, ni a la derecha ni a la izquierda. Esa fue la vida del siervo Josías. Qué importante. Nosotros queremos tener éxito en nuestras vidas. ¿Quieren ustedes ser unos buenos administradores? ¿Quieren ser unos buenos padres, unos buenos hijos? Lo único que tienen que hacer es agarrarse de la mano del Señor, conocer los mandatos de Él, tomar el libro que nos ha entregado, ese manual de vida que nos ha entregado, y someternos totalmente a los mandatos estipulados en Él. Esa será la única manera de llegar nosotros al éxito. Pero lamentablemente muchas personas dicen: apartados de Dios también se puede vivir, ¿no? Esto van a encontrar muy a menudo en la calle. Cuando nosotros le vamos a publicar el mensaje de esperanza, ellos hasta regañan a los cristianos, hasta levantan falsos testimonios contra ellos y se inventan cosas. Te gana, vas a perder el tiempo, le dicen a la familia que está queriendo agarrarse de los principios de Dios. ¿Por qué? Porque piensan que ellos están también preparados para hacer lo recto. Pero sabemos que apartados de Él, nada podemos hacer. La sabiduría excelente desciende de lo alto, hermanos. La sabiduría del mundo, la Biblia lo tilda como animal y diabólica. Y por eso
cuando nosotros queremos dirigirnos bajo nuestra manera de vivir, terminamos destruyendo nuestras vidas. Aquí lo digo una frase. Muchos creen que apartados de Dios también se puede vivir, porque piensan que ellos saben cómo dirigirse en este mundo. Pero el libro de Proverbios lo confronta a ellos. La sabiduría de Dios lo confronta a aquellas personas que piensan que lo saben todo y que piensan que apartados de los consejos de Dios también se puede vivir. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas que no aman a Dios decir: yo también sé cómo vivir, yo sé lo que tengo que hacer? Y hay otras personas que creen en Dios hasta a su manera. ¿Por qué? Porque quieren satisfacer sus deseos carnales. Vivir apartados de Dios siempre nos va a llevar a vivir dominados por la carne. Y cuando empezamos a satisfacer los deseos carnales, vamos a tener consecuencias graves. Entendamos, hermanos. El siervo Josías, ¿qué hizo? Nunca se apartó ni a izquierda ni a derecha. Vivió rectamente, caminando siempre en los principios que Dios estableció. Vamos a ver aquí 3 acciones que él realiza. El siervo Josías fortalece su fe, se fortalece en el Señor, pero para esto realiza 3 acciones. Y lo primero que hace es que limpia de su lado todo objeto de adoración que Dios abomina. No quiero hablarles de la idolatría que está relatando en este texto, pero sí vamos a contextualizar y ver de qué nosotros tenemos que apartarnos. En el versículo 3b hasta el 4, y podemos seguir en adelante, pero quiero darles solamente estos 2 textos para que vean lo que hace Josías. Dice la palabra: y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de Baal, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Y así ustedes van a ver más adelante cómo él saca de su alrededor todo lo que era objeto de adoración, que no honraba a Dios. Esto es lo que nosotros también tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que quitar, limpiar de nuestra vida y de nuestro alrededor todo lo que nos desvía de la mirada de Dios. No quiero hablarles de idolatría, les decía, porque nosotros como cristianos sabemos que ya no debemos hacer eso. Está por demás hablarles de esta realidad. Pero lo que no hemos entendido nosotros es que no solamente estas cosas nos desvían del camino de Dios, sino también ciertas actitudes que la Biblia lo considera idolatría. Ahora no tenemos ídolos, no nos aferramos tal vez a estas imágenes, estatuas, no nos aferramos nosotros a aquello, pero sí nos hemos agarrado en muchas ocasiones de la avaricia, de la codicia, del orgullo, la prepotencia, y este es un mal que está destruyendo a la sociedad. Si esto está pasando en mi vida, hermanos, desde hoy tenemos que limpiarlo, sacarlo, destruirlo, así como lo hizo el siervo Josías. Solamente así podemos cambiar nuestra realidad. ¿Por qué tenemos tanta injusticia? ¿Por qué tenemos esta condición de vida en la sociedad actual? ¿Por qué? Porque ese es el comportamiento del ser humano. Hay injusticia, no hay amor al prójimo,
hay prepotencia, hay orgullo, y esto desde lo muy alto, tal vez desde los mismos líderes que están encargados de dirigir a nuestro país, tienen este comportamiento y provocan a la sociedad, y así se levantan los otros también que no tienen humildad. Esto se ha generado en los últimos días, trayendo tremenda destrucción a nuestro país, hermanos. No quisiera que esto se repita en sus hogares. La enseñanza es para ustedes. Así pueden destruir también sus familias, sus matrimonios, por la arrogancia, por la insensatez, por el pecado que hay en sus vidas. Esto es lo que tenemos que limpiar. Totalmente nosotros tenemos que presentarnos como esas nuevas criaturas, hermanos. Si no hacemos esto, el juicio de Dios, la ira de Dios se viene sobre nuestras vidas y vamos a enfrentar graves crisis. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Quisiéramos dar lectura en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos desde el 5 hasta el 9. Dice esta palabra: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y acá podemos citar muchas cosas más en los versículos siguientes. Cosas por las cuales, ¿qué pasa? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No es casualidad que estemos enfrentando estas crisis en nuestra sociedad y en nuestras familias. Lamentablemente esa ha sido la actitud de muchas personas. Versículo siguiente dice: las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Y esto es hermoso entender. El apóstol, a través de la dirección de Dios, nos dice: hijitos, esto es vida pasada para ustedes. Como cristianos, los que decimos amar a Dios, conocer a Dios, nos vamos a identificar porque hemos limpiado de nuestra vida todos estos males. No nos identificamos tal vez por hacer una oración, tal vez por andar con la Biblia, tal vez por rezar un Padre Nuestro o hacernos la señal de la cruz. Eso no nos identifica como cristianos, nos identifica nuestras actitudes, hermanos. De nada nos sirve profesar una denominación religiosa si no hemos cambiado nuestras vidas. Versículo siguiente dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo siguiente: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hoy nosotros somos nuevas criaturas. Y el siervo Josías corrigió todo lo que los padres habían hecho. Estos padres habían estado apartados de la ley de Dios. Y para que lo entiendan esto, vamos a entender que hasta la misma palabra, este libro que contenía el estatuto de Dios, había estado perdido. Pero podemos decir primeramente que él, a más de limpiar todo lo que era objeto de adoración y le extraviaba la mirada de Dios, él también tuvo especial cuidado en la obra del Señor. Y esto lo podemos ver en los versículos siguientes, desde el 8, rápidamente le voy a dar lectura hasta el 10. Dice la palabra: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Asalías, y a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Y ahí está muy claro, él tuvo especial cuidado por la casa de Dios. Hoy nosotros podemos decir por la obra de Dios. Viendo esto, sí, vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén.
y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Podemos ver los dos aspectos de nuestra vida. Reparemos este templo destruido, que por el pecado lo hemos manchado, lo hemos mancillado, apartando de nosotros todo lo que nos impide tener una comunión con Dios. Pero también estemos ahora dispuestos a hacer la voluntad de Él, expresar ese amor a Dios realizando la obra del Señor. Lo primero que debemos hacer es presentarnos con un testimonio fiel y verdadero de lo que Dios ha hecho en mi vida. Hacerle entender a la sociedad que Dios me ha cambiado. Y esto va a ser la primera parte que impacte a la sociedad. Y luego pues hablarles también la palabra que el Señor nos ha dejado. Esa es la forma de cómo hoy nosotros haríamos esta obra, limpiando el templo y haciendo la obra del Señor. Ya hay una tercera acción que Él realiza. Prometió someterse totalmente a la ley de Dios. Les decía que gobiernos anteriores, reyes que gobernaron antes de Josías, se habían olvidado de la ley de Dios. Antes de estos reyes perversos, malvados, todo rey en Israel tenía una copia de la ley en el lugar donde él estaba gobernando. Pero ahora, antes de Josías, se habían olvidado totalmente de lo que Dios había dicho. Y estaban más bien sumidos en otras creencias, dirigiendo al pueblo de Israel, ellos mismos, a hacer lo abominable ante los ojos del Señor, inclinados a la idolatría. Pero el siervo Josías aquí va a volverse a la ley de Dios y promete pues, primeramente regaña a todos aquellos que rechazaron, y ahora pues él se compromete a aplicar lo que la ley de Dios le dijo. Vamos a ver los textos siguientes del versículo 18 al 21. Versículo 18 dice: además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Sí, lo que está escrito en el libro, ¿no? Entonces estamos entendiendo, muy claro entendemos aquí que el siervo Josías encuentra este libro que había sido abandonado por los padres. Y ahora dice, pues, este es el libro que nosotros vamos a aplicarlo. Tremendo juicio está plasmado aquí, porque nuestros padres han hecho tanta maldad. Si esto está sucediendo en estos tiempos, y estamos identificando que nosotros, como cristianos, en muchas ocasiones, solamente nos llevamos el nombre de cristianos, pero no estamos actuando conforme a la ley de Dios, y en lugar de cada día estar estudiando, escudriñando las escrituras, lo hemos puesto debajo de la cama, y este libro de la ley hoy está empolvado. Hagamos lo que hizo el siervo Josías. Tomemos esta palabra del Señor y comprometámonos a aplicarla, porque en ella está relatado todos los juicios que puede venir a causa de nuestro extravío.
Pero estamos a tiempo, hermanos. El siervo Josías envía a consultar a Dios. ¿Y cuáles fueron las palabras que le dice Dios a través de aquella persona consultada? Los versículos 26 hasta el 28. Dice más al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová. Así la diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí, yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entendamos qué es lo que le dice Dios. Tus ojos no van a ver el mal que esas generaciones verán, que las otras personas que no se rinden delante de él sí lo enfrentarán. Queremos nosotros también ser librados de todo aquellos problemas, aquellas consecuencias, aquella ira de Dios que puede descender sobre nuestras vidas. Hoy vamos a decirle al Señor: estamos aquí porque queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos poner en práctica ese libro de la ley, y así siempre estarás bendiciéndonos, Señor mío. Así estarás ayudándonos, así como lo hiciste con Josías. Queremos ser ayudados por Dios. Rindámonos delante del Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, iglesia.